A lo largo de la historia de las narrativas en los productos audiovisuales, siempre ha habido aquellos más trascendentes que ya sea por su técnica, su estructura o su planificación, han hecho hito en ella. Breaking Bad en realidad no necesita una introducción. Es por muchos considerada como una de las mejores series de la historia y por otros tantos como la mejor. Y es que presenta un guión tan sólido que a lo largo de 5 temporadas no se ve afectado. Es tan influyente que en internet hay cientos de videos y de análisis a diferentes aspectos de sí misma, aunque se centran más en la evolución de sus personajes, lo cual no es para menos, pues el foco de esta historia son ellos mismos. Pero para no ser tan repetitivos y sin dejar de lado el desarrollo de sus propios personajes, haremos un análisis de narrativa y de sensaciones en el espectador. Intentaré explicar cómo es que Breaking Bad logró hacerme sentir incómodo en la mayoría de su duración, y no podemos hacerlo sin darle un recorrido a su elemento más predominante. En agosto de 1962 se daría una entrevista entre dos grandes cineastas y técnicos, Truffaut y Hitchcock. En ella se hablaron de técnicas cinematográficas entre las que destaca una comparación, lo que es la sorpresa y lo que es el suspense. En términos etimológicos, la sorpresa es un estado momentáneo de alteración, resultado de un evento inesperado, mientras que el padre del suspense lo define como un recurso expresivo que puede ser utilizado como conductor del misterio en una obra. A simple vista sus diferencias no son tan notorias, pero con el siguiente ejemplo las cosas siempre quedan más claras. Imagina que dos personajes están teniendo una conversación y de repente una bomba que estaba debajo de la mesa en la que hablaban y de la que no teníamos conocimiento explota. Ahora imagina el mismo escenario pero con esa última información extra. Sabemos que está la bomba y sabemos que va a explotar, y es ese sentimiento de intriga el que nos hace ser parte del momento. El primero es la sorpresa y el segundo es el suspense. Pero ¿por qué hablamos de esto? Nos servirá para algo que abordaremos más adelante. Las sensaciones son parte del cine y de sus ramas. Por suerte hay algunas mentes a las que no les basta que sus obras sean entretenidas, tienen que ser sensibles, y son los elementos que introduzcan en las que se apoyarán para lograr esto. En principio, Breaking Bad plantea los elementos que serán como carne en el asador que llegado su momento se cocinarán para dar lugar a la incomodidad. Tanto el cáncer como la falta de dinero, su propio cuñado como miembro de la DEA, ocultarle el secreto de la metanfetamina a su familia con detonantes que sí, hacen avanzar a la historia pero también están puestos con el fin de explotar en cierto o ciertos momentos. No sin antes evolucionar como todo en el mundo de Walter White, y también como producto de esta evolución y estos elementos planteados en principio nacen otros, su alianza con diferentes capos del narco, sus problemas familiares insostenibles, todas situaciones que en determinado tiempo que la serie elige se convierten en momentos derivados de la convergencia de las subtramas que no son más que pura tensión. This is not meth. Y es que podemos hablar de una serie con eventos de acción y reacción, causa y consecuencia, lo cual debería ser una regla general, pero no siempre se cumple. Como en la química, nada nace de la nada. Casi siempre las situaciones se resuelven sin conveniencias, sin elementos nuevos y sin sorpresas. Así podemos retomar lo que dije hace unos minutos, pues las sorpresas nacen de la adición de cosas que no conocemos, como en muchas series los podemos ver. Por otro lado, Breaking Bad se centra en explotar los elementos que ya conocemos, lo que es el suspense. Hay un video de El Carbón diseccionando una escena que ejemplifica a la perfección lo que aquí digo, pero no es la única. De hecho está repleto de ellas, y eso da lugar a que tomes los zapatos de los protagonistas y sientas lo que ellos. Digamos, la escena en la que Tuco se los lleva a la frontera de Nuevo México. La construcción previa está ahí. Sabemos que Tuco es un loco desgraciado. Sabemos que eventualmente intentará matar a Jesse Walter, así como sabemos que proviene del linaje Salamanca y por ello la introducción de Héctor como obstáculo más que como personaje no se siente como un elemento nuevo sino como una extensión del mundo. Sabemos qué va a pasar pero no sabemos cuándo ni cómo, diferente a la muerte de Gus Fring.
No sabemos cuál es el plan de Walter, pero sabemos que tiene uno y, basado en el éxito de sus anteriores planes, ni siquiera sabemos si va a funcionar. Tanto esta escena como muchas otras simplemente se ayuda a construir sola gracias a elementos en su dirección como lo son los planos alargados. El estiramiento de la tensión sin llegar a cansarla forma parte del momento y es como si mantuvieras miradas con alguien que apenas conoces y con quien ni siquiera puedes entablar una conversación. Es incómodo, así como los simbolismos que puede llegar a usar, entre ellos el osito rosa o la mosca, cuyo significado está explícito a través de capítulos o temporadas enteras, y que se complementan con elementos dramáticos muy recurrentes en las series, los cliffhangers, pero bien implementados en su mayoría. Este recurso como tal consiste en generar una tensión psicológica al dejar a un personaje en una situación comprometedora. The Walking Dead abusó de este recurso por años al final de sus temporadas. Breaking Bad deja ese gancho al final de cada capítulo, casi de forma constante y no de vez en cuando, para seguir manteniendo a la audiencia expectantes y justo como quiere. Hay un ensayo que dice: si poner a Walter con Hank en un cuarto crea más ansiedad para Walt y para nosotros, es una elección ganadora para los escritores. Una frase muy representativa del espíritu de la serie, la constante ansiedad que llegamos a sentir por las situaciones que se presentan a Walter, cada vez más degradantes y que van dándole el toque de tragedia a la serie. Y es que, como lo mencionamos al principio, no podemos hablar de la serie sin tocar el eje de esta, sus personajes y sobre todo sus cambios y dinámicas que generan cada vez más ese entorno de incomodidad. Hablar de los personajes de Breaking Bad es hablar de la médula ósea de este mundo, y hablar de Walter es hablar del foco del que todas estas transformaciones se desprenden, porque todo en este mundo gira en torno a él, y todas las evoluciones se generan gracias a Walter. Es uno de los personajes más complejos y analizados del mundo televisivo y cinematográfico en general, y no es por nada, pues su arco dramático que propone desde profesor de química hasta la mayor figura referente a metanfetamina, Heisenberg, es poderoso. Es curioso cómo se va dando esta transformación, porque sí, es algo gradual y a pesar de haber momentos en los que la cordura parece pasarle factura y concretarlo en otra persona, en realidad siempre convivió con este seudónimo, esa parte a la que nombró para sentir que se mantenía limpio de las terribles cosas que hacía. Y aún así, siempre fue consciente del daño que hacía y no es hasta el final que lo admite. All the things that I did, you need to understand. I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. Hay decisiones que podemos decir que tomó Walter y hay decisiones que podemos decir que tomó Heisenberg. Sí, las toma la misma persona, pero afecta de forma diferente a su entorno. Walter hace las cosas que hace por su familia y Heisenberg hace las cosas por sí mismo. Es la dicotomía de este hombre, de querer proveer a su familia pero de querer hacerlo por sí mismo y no recibiendo caridad. Tanto las primeras como las segundas afectan a Jesse, a su negocio y sobre todo a su familia. Y es esta necesidad reprimida por 50 años de querer poder lo que lo lleva a tomar decisiones que cualquier persona en su lugar no tomaría. Llega un momento en el que tiene tanto dinero del que no podrá gastar, y su confrontación con Gus se da porque quiere ser el quien manda. La muerte de Mike la provoca porque hirió su ego. Es una serie de decisiones egoístas ocultas por una fachada altruista. Todo lo que lleva a la caída del gran Heisenberg son decisiones incómodas que fueron en beneficio de Walter, y todas esas decisiones afectaron de alguna u otra forma a sus semejantes. Skyler pasa de ser una mujer extrovertida a una figura reservada, cómplice del imperio de Walter, pero no por una necesidad de autorrealización, sino porque ella es quien sí hace las cosas por su familia, porque entregar a Walter significaría destruirla y no hacerlo resulta más pesado, sí, pero menos difícil. Dejar morir a Jane literalmente lleva a la muerte de otras personas y a afectar en profundidad a Jesse, de forma psicológica y emocional. Vamos, que desde el principio fue una serie de malas decisiones las que llevaron por este camino a Walt, desde la venta de su parte de la compañía
y los constantes cambios de parecer de Elliot y Gretchen forjan su personalidad y motivaciones, y son ellos mismos los que lo llevan a realizar su último gran golpe. Todo esto en su conjunto hace que la serie se sienta como una clásica tragedia griega plagada de desgracias y de incomodidad para el espectador. Las series pueden servir principalmente como entretenimiento, sí, pero nada les impide llegar a ser como Breaking Bad, un mar de sensaciones en el que las peores salen a relucir, y curiosamente eso nos encanta, porque el cine es arte y el arte son sensaciones. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.